Hola, 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 buenos días a todos los que siempre están pendientes de la programación de CTV Internacional. Espero que se encuentren muy bien, a donde quiera que estén, donde quiera que estén, donde sea que estén siguiendo la programación o que estén viendo por medio de Facebook Live o de YouTube, a donde sea que siempre están pendientes de la programación de CTV Internacional y especialmente del programa Primicia de Bendición. Habíamos estado ausentes de algunas semanas por asuntos de vacaciones, descanso y bueno, pero estaba en ese tiempo descansando, tuvimos un retiro, una oportunidad de ir a la montaña de Celaque, a subir la montaña más alta de Honduras. Y durante ese tiempo de reflexión, porque son 48 horas, bueno, como 40 horas en la montaña y unas horas más desconectado siempre en un área de acampar. Entonces, durante esas 37, 40 horas en la montaña desconectado completamente, yo me daba cuenta y decía, realmente la vida se va muy, muy pronto, se va como que no la, como que es ¿cómo le llaman a esto? Como una estrella fugaz o un cometa que pasa tan rápido y no se logra apreciar, no se logra valorar. Entonces, pero a la vez en la montaña yo me daba cuenta que todo sucede como muy lento, porque veíamos árboles de 500 años o de 400 años, que alguien nos decía había un roble ahí, un pino, que se calcula por los anillos, por los nudos, que tiene alrededor de entre 400 y 450 años. Yo decía, wow, tanto tiempo aquí, este árbol ha visto o ha sentido tantos huracanes, vientos, ha resistido a tanto. Entonces yo me ponía a pensar y decía, la vida es muy corta y para los seres humanos, ¿no? Para algunos animales como las tortugas y los árboles, en California creo que hay un árbol que tiene 1000 años de edad, pero bueno. Entonces a nosotros la vida se nos va muy rápido. Entonces, ¿qué pasa cuando se nos va tan rápido? Sentimos que no logramos muchas cosas personales, profesionales, espirituales. Hay tantas cosas que no logramos por diferentes razones. Entonces yo decía, me ponía a pensar durante esas varias horas de silencio a veces, que es importante como enfocarse, volver a lo que uno alguna vez creyó o lo que la inspiración divina le mostró que debería estar haciendo. Pero también yo reflexionaba cuando leí un libro que se llama Una vida con propósito. No sé, hace como 10 años creo que lo leí por primera vez. Tengo que ser sincero y no lo leí completo, los 40 días que recomiendan o que se basa el libro. Bueno, estaba en mis tempranos 20 años y uno está en esa etapa donde hay que enfocarse en el presente y ya. Pero ahora ya casado con un hijo, yo me doy cuenta que él va creciendo tan rápido y la vida se nos va a ir muy rápido. Entonces es importante como volver, ¿no? Volver y decir como bueno, volver en sí, en uno mismo, como en qué he estado invirtiendo mi vida, en qué he estado yo dedicando mi tiempo libre, mis energías, mi tiempo, mis ojos, mi vista, mi mente, en qué he estado involucrado. Entonces, y hoy, después de casi, ¿cuánto? Como 8 años de haberme graduado de la universidad, yo estaba diciendo, bueno, hoy sí, en serio, tengo que empezar a llamar universidades, buscar en línea, buscar requisitos y todo eso para seguir estudiando. Aunque ya desde hace algunos meses hice algunos trámites con mi universidad, pero desde ya hoy decía, no, tengo que ya poner mis manos en acción, mi mente en acción. Y eso es lo que cuesta más. Pero ya uno se da cuenta cuando empieza a hacer llamadas, escribir correos, investigar en internet, como que pequeños pasitos van dando cierta satisfacción y va encontrando uno un propósito, un fin. Y bueno, en esas palabras que ya mencioné, las próximas 40 semanas, sí,
40 semanas vamos a estar reflexionando, principalmente para mí, porque esto es un devocional que yo quiero volver después de varios años de no tomarlo muy en serio, retomar la lectura o escuchar este libro llamado Una vida con propósito del pastor Rick Warren. Entonces yo le voy a poner la cápsula del día de hoy, el día 1, son alrededor de 10 minutos con la introducción del libro y el propósito del libro. Entonces, y muchos dirán, yo no necesito un libro adicional, yo solo necesito la Biblia porque ahí está todo lo que necesito. Y sí, 100% de acuerdo. Pero hay libros que son herramientas, gente sabia que Dios preparó y que Dios instruyó para que puedan ayudarnos o guiarnos en el proceso. Porque muchos de nosotros no somos lectores así ávidos, no somos estos lectores que pasan horas y horas en la Biblia, estudiando la Biblia a diario. Pero hay otras personas que sí, y gloria a Dios por ello. Entonces, hay mucha sabiduría, hay muchos comentarios buenísimos en este libro, 100% basado en la Biblia, por supuesto, cristocéntrico, así que, pero igual, si usted no está de acuerdo en algunas partes del libro, comentarios, interpretación, está bien, pero hay muchas cosas buenas y espero que usted se enfoque en retener lo bueno y rechazar lo malo si siente que algo va en contra de sus principios o su doctrina. Pero bueno, una vida con propósito, yo siento y fuertemente desde la semana pasada decir, debo volver, debo centrarme. Yo sé que Dios ha hablado en mi vida, yo sé que hay muchos propósitos que Él tiene para mi vida, he trabajado en algunos, en otros no, entonces nunca está más volver. Así que espero que ustedes me ayuden y que comenten si alguna vez ya leyeron este libro y si están dispuestos a seguir conmigo estos 40 semanas. El libro lo recomienda leerlo en 40 días. Pero como digo, algunos pasamos muy ocupados y no tenemos tiempo para leer diario, o no queremos, o no se nos da la lectura. Pero yo pensaba y decía, hay otros beneficios de también solo estudiar un capítulo por semana. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es? Es de valorarlo más, morderlo, masticarlo más, ¿verdad? Como cuando uno come algo y come deprisa, como que no lo saborea, no lo disfruta. Ahora, ¿qué pasa si uno disfruta algo en 40 días? Así que, en 40 semanas. Y 40 semanas dirán, eso es casi un año. Un año tiene 52 semanas. Bueno, sí, pero el tiempo se va muy rápido. Imagínense invertir tiempo de su vida, 40 días o 40 semanas, como 8 meses, invertirlos para usted, para entrar en una intimidad con Dios. ¿Qué le parece el reto? Bueno, sin más preámbulo, de nuevo, ¿verdad? Si algunos tal vez no me conocen o digan como quién es él, ya hace días que no está o semanas. Mi nombre es Luis Ortiz y pues soy de la comunidad de 6000 Segundo, Ruinas, pero actualmente estoy residente en el estado de Illinois, Estados Unidos. Y igual pueden hablar conmigo, localizarme si quieren por medio de WhatsApp, que ahí les voy a dar mi número, o si no también pueden contactar al canal y de ahí les pueden ayudar si necesitan el libro en digital, si necesitan el audiolibro o alguna ayuda de seguimiento. Así que bueno, les dejo con la introducción del libro y es un audiolibro, por supuesto, y también les dejo el día 1, así que volvemos dentro de alrededor 10 minutos para comentarlo. No es casualidad que tengas este audiolibro. Dios desea que descubras la vida que creó para que vivas aquí en la tierra y por la eternidad. Por medio de Cristo, Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Efesios capítulo 1, versículo 11. Agradezco a los cientos de escritores y profesores, tanto clásicos como contemporáneos, que contribuyeron a mi formación y me ayudaron a aprender estas verdades. Les doy gracias a Dios y a ti por el privilegio de compartirlas contigo. Una jornada con propósito. ¿Cómo aprovechar este audiolibro al máximo? Esto, más que un audiolibro, es la guía de una jornada espiritual de 40 días que te permitirá encontrar la respuesta a la pregunta más importante de la vida. ¿Para qué estoy aquí en la tierra?
Al terminar esta jornada sabrás el propósito de Dios para tu vida y entenderás el cuadro completo, cómo encajan todas las piezas de tu vida. Con esta perspectiva, tu estrés disminuirá, tus decisiones serán menos complicadas, tendrás más satisfacciones y, más importante aún, te preparará para la eternidad. Tus próximos 40 días. El promedio actual de longevidad es de 25.550 días. Ese es el tiempo que vivirás si eres una persona típica. ¿No crees que sería un sabio uso del tiempo apartar 40 de esos días para entender lo que Dios desea que tú hagas con el resto? Es evidente en la Biblia que Dios considera los 40 días como un periodo espiritual significativo. Siempre que Dios quiso preparar a alguien para llevar a cabo sus propósitos, usó 40 días. La vida de Noé fue transformada durante 40 días de lluvia. Moisés fue transformado luego de pasar 40 días en el monte Sinaí. Los espías fueron transformados al pasar 40 días en la tierra prometida. David fue transformado por el desafío de Goliat durante 40 días. Elías fue transformado cuando Dios le dio fuerzas por 40 días con una sola comida. La ciudad completa de Nínive fue transformada cuando Dios les dio a los ciudadanos 40 días para arrepentirse. Jesús recibió poder después de permanecer 40 días en el desierto. Los discípulos fueron transformados al estar con Jesús 40 días después de su resurrección. Los próximos 40 días transformarán tu vida. Este libro se divide en 40 capítulos cortos, más 2 capítulos adicionales. Te recomiendo encarecidamente que escuches uno solo por día, para que tengas tiempo de meditar en las implicaciones que depare para tu vida. La Biblia dice: permitan que Dios los transforme en una nueva persona, cambiándoles la manera de pensar. Así aprenderán lo que Dios quiere para ustedes. Una razón por la que muchos libros no contribuyen a nuestra transformación es porque deseamos pasar al siguiente capítulo con tanta ansiedad que no hacemos un alto para considerar con seriedad lo que aprendimos. Nos apresuramos a conocer la verdad que sigue sin reflexionar en lo que acabamos de asimilar. No tomes esta obra a la ligera. Interactúa con ella. Toma nota de tus propias ideas. Hazlo tu libro. Dale un carácter personal. Los libros que más me ayudaron son los que me impulsaron a actuar y no a conformarme solo con conocer su contenido. He orado por ti. Al escribir este libro, oré mucho para que experimentaras el maravilloso sentimiento de esperanza, fortaleza y gozo que viene de saber para qué te puso Dios en este planeta. Es incomparable. Me emociona anticipar las cosas extraordinarias que te acontecerán. Lo mismo ocurrió conmigo al descubrir el propósito de mi vida. Desde entonces no he vuelto a ser el mismo. Puesto que sé cuáles son los beneficios, deseo desafiarte a que prosigas esta jornada espiritual en los próximos 40 días sin pasar por alto ni una lectura diaria. Es valioso para tu vida que dediques un tiempo para pensar en todo esto. Anótalo como una cita diaria en tu agenda. Si te comprometes a hacerlo, firmemos un pacto. Es más significativo cuando pones tu nombre en un compromiso. Si tienes alguna persona que te acompañe en esta jornada, pídele que firme también. Empecemos de una vez. Una nueva edición para una nueva... Día 1. Todo comienza con Dios. Porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. Bertrand Russell, ateo. No se trata de ti. El propósito de tu vida excede en mucho a tus propios logros, a tu tranquilidad o incluso a tu felicidad. Es mucho más grande que tu familia, tu carrera o aún tus sueños y anhelos más vehementes. Si deseas saber por qué te pusieron en este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la gente por miles de años.
Eso ocurre porque solemos empezar por el punto de partida errado. Nosotros mismos. Nos hacemos preguntas egoístas como: ¿qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas, mis anhelos, mis sueños para el futuro? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelarnos el propósito de nuestra vida. La Biblia dice: en su mano está la vida de todo ser viviente. Contrario a lo que te dictan muchos libros conocidos, películas y seminarios, no encontrarás el sentido de tu vida buscando en tu interior. Es muy probable que ya lo hayas intentado. No te creaste a ti mismo, por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte: ¿para qué fuiste creado? Si yo te entregara un invento que nunca has visto, no sabrías para qué sirve ni tampoco el ingenio te lo podría decir. Solo el inventor o el manual de instrucciones podría revelarte el propósito de dicho invento. En una ocasión me perdí en las montañas. Me detuve a preguntar cómo llegar al campamento y la respuesta fue: no puedes llegar hasta allí desde este lugar. Tienes que empezar por el otro lado de la montaña. De igual manera, no puedes llegar a la conclusión de tu existir centrándote en ti mismo. Dios es tu punto de partida, tu creador. Existes tan solo porque Él desea que existas. Fuiste creado por Dios y para Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro sentido, nuestro propósito, nuestro significado y nuestro destino. Cualquier otra ruta termina en un callejón sin salida. Muchos tratan de usar a Dios para su propio beneficio, pero eso es antinatural y está condenado al fracaso. Fuiste creado para Dios, no al contrario. La vida consiste en permitir que Él te use para sus propósitos y no en que tú lo uses a Él para los tuyos. La Biblia dice: la obsesión con sí mismo en estos asuntos es un callejón sin salida. La atención a Dios nos guía a una vida libre y espaciosa. He leído muchas obras que me ofrecen diferentes maneras de descubrir el propósito de mi vida. La mayoría se pueden clasificar como libros de autoayuda porque abordan el tema desde una perspectiva egoísta. Los libros de autoayuda, incluidos los cristianos, ofrecen por lo general los mismos pasos a seguir para que logres encontrar el propósito de la vida. Piensa en tus sueños, define tus valores, trázate metas, averigua cuál es tu fuerte, apunta a la cima, alcánzala, sé disciplinado. Cree en ti mismo para lograr tus metas, involucra a otros, nunca te des por vencido. Muchas veces estas recomendaciones llevan al éxito. Por lo general puedes lograr alcanzar una meta si pones todo tu empeño. Pero tener éxito y cumplir el propósito de tu vida son dos temas muy distintos. Podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo con los estándares del mundo, y aún así no saber la razón para la cual Dios te creó. Por eso necesitas más que un asesoramiento de autoayuda. La Biblia dice: la autoayuda no es eficaz en todo. El sacrificio es el camino, mi camino, para encontrarte a ti mismo, a tu verdadero yo. Este no es un libro de autoayuda, tampoco es una guía para buscar la carrera adecuada ni para hacer tus sueños realidad o planificar tu vida. No se trata tampoco de cómo añadir a la fuerza más actividades a una agenda ya sobrecargada. En realidad, te enseñará cómo puedes hacer menos en la vida, concentrándote en lo más importante. Trata sobre el tema de llegar a ser aquello para lo que Dios te creó. ¿Cómo descubres entonces el propósito para el que fuiste creado? Tienes solo dos opciones. La primera es especular. La mayoría prefiere esa. Hacen conjeturas, adivinan, teorizan. Cuando la gente dice: yo siempre he pensado que la vida es... en realidad quiere decir: esta es la mejor suposición que se me ocurre. Durante miles de años, grandes filósofos han especulado y discutido acerca del sentido de la vida. La filosofía es un tema importante y tiene su utilidad, pero cuando hay que definir el sentido de la vida,
Aún los filósofos más sabios especulan. El Dr. Hugh Moorhead, profesor de filosofía de la Universidad Northeastern de Illinois, en una ocasión les escribió a 250 de los más reconocidos filósofos, científicos, escritores e intelectuales del mundo preguntándoles ¿cuál es el sentido de la vida?, para después publicar las respuestas en un libro. Algunos dieron las mejores respuestas que pudieron, otros admitieron que acababan de plantearse la razón de vivir, y otros fueron más sinceros al responder que no tenían ni la menor idea. En efecto, varios le pidieron al profesor Moorhead que les escribiera de vuelta y les dijera si había encontrado la razón de vivir. Afortunadamente hay una alternativa a la especulación acerca del significado y el propósito de vivir, y es la revelación. Podemos considerar lo que Dios reveló en su palabra con respecto a la vida. La manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntarle al inventor. Lo mismo ocurre cuando quieres saber la razón de tu vida. Pregúntale a Dios. Dios no nos dejó en medio de la oscuridad para andar a ciegas. Él reveló claramente en su palabra sus 5 propósitos para nuestras vidas. La Biblia es nuestro manual de instrucciones, el cual explica por qué estamos vivos, en qué consiste la vida, qué evitar y qué esperar del futuro. Enseña lo que ningún libro filosófico o de autoayuda puede enseñar. Afirma que la sabiduría de Dios proviene de lo profundo de su propósito. No es un mensaje novedoso, es lo que Dios determinó para nuestra gloria desde la eternidad. Dios no es tan solo el punto de partida en tu vida, sino la fuente de ella. Debes ir a la palabra de Dios, no a la sabiduría del mundo, para descubrir el propósito de tu vida. Necesitas fundamentar tu existencia en las verdades eternas y no en la psicología de moda, la motivación del éxito o los testimonios emotivos. La Biblia afirma, es en Cristo que sabemos quiénes somos y para qué vivimos. Mucho antes de que oyéramos de Cristo, Él nos vio y nos diseñó para una vida gloriosa, parte de su propósito general en el que trabaja en todo y para todos. Este versículo muestra 3 revelaciones para tus propósitos. Primera, encuentras tu propósito e identidad al tener una relación con Jesucristo. Si aún no tienes esta última, más adelante te explicaré cómo iniciarla. Segunda, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Lo que designó para ti precede al momento en que fuiste concebido. Lo planificó desde antes de que existieras y sin tu participación. Puedes elegir tu carrera, tu cónyuge, tus pasatiempos y muchos otros componentes de tu vida, pero no te toca escoger tu propio designio. Tercera, el propósito de tu vida es parte de un designio cósmico mucho más vasto, uno que Dios planeó para la eternidad. De eso trata este libro. Un novelista ruso, Andrei Vitov, creció bajo un régimen ateo comunista. No obstante, Dios captó su atención un día lúgubre. Él cuenta, a mis 27 años, mientras viajaba en el metro en Leningrado, ahora San Petersburgo, me embargó una angustia tan grande que parecía que la vida se me detenía de súbito. El futuro se tornaba incierto y todo perdía significado. Repentinamente, como de la nada, apareció una frase que rezaba: la vida sin Dios carece de sentido. Para asombro mío, empecé a repetirla y me dejé llevar por esa frase como si fuera trasladado a través de una escalera. Al salir del metro, me encontré con la luz de Dios. Quizá has sentido confusión en cuanto a tu propósito en la vida. Felicidades, estás a punto de entrar en la luz. Día 1. Pensando en mi propósito. Punto de reflexión. No se trata de mí. Versículo para recordar. Todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Colosenses, capítulo 1, versículo 16b. Pregunta para considerar. A pesar de toda la publicidad que me rodea, ¿qué puedo hacer para recordar que la vida consiste en vivirla para Dios y no para mí mismo?
Bueno, seguimos acá en el programa Primicias de Bendición y estoy muy emocionado de poder finalmente indagar mucho más en este libro, en este súper importante tema de una vida con propósito. Y como ustedes ya escucharon en el libro, el pastor menciona de que en la parte secular hay muchos libros de autoayuda, hay muchas o incluso basados en la Biblia que dicen me voy a enfocar en que tú seas un exitoso, y que como la teoría de esta teoría o prédica enfocado en la prosperidad. Entonces hay muchos libros de eso, pero este libro yo siento que tiene algo más especial porque todo lo va enfocando en Dios. No es el propósito mío en el mundo, sino el propósito de Dios para mí, para impactar este mundo, para cumplir la gran comisión. Entonces yo siento que va más profundo porque va más enfocado, es menos egoísta el enfoque de una vida con propósito. Y pensando en eso también yo reflexionaba y decía, dice una teoría que cuando uno cumple los 25 años, alrededor, por ahí, 25, 24, 26, depende de la personalidad, entran muchas dudas existenciales. ¿Y qué es una duda existencial? Como el por qué yo estoy vivo, el por qué, para qué fui creado, para qué yo sirvo. Entonces allí ya, a esa edad, muchos que ya fueron a la universidad están diciendo como yo, la verdad, esto que estudié, no sé por qué lo estudié, yo no sirvo para esto. Y empiezan a decir, pasé tanto tiempo en la universidad, o he pasado tantos años trabajando en esto, y yo siento que no me llena, siento como un vacío. Y eso es una crisis existencial, como empezar a cuestionarse todo, y no es malo, es bueno porque uno empieza a decir como, la verdad yo estaba desperdiciando mi vida, y eso es bueno reflexionar y de hacer un alto y de encontrar sabiduría, herramientas para avanzar. Bueno, tengo algunas notas por acá. Este libro, ¿verdad? Una vida con propósito, como decía, está enfocado en 40 días, 40 semanas en nuestro caso, y el día de hoy, el día 1 es todo comienza con Dios, y eso está basado en Colosenses 1:16. Todo comenzó en Dios y para los propósitos de Él. Esta es la versión corta del versículo. Entonces todo fue creado para Dios, todo fue creado como para honrarle, ¿verdad? Para que Él sea glorificado, no nosotros. Pero la versión extendida, por si algunos van diciendo yo quiero ver qué dice, o no tienen la Biblia o no la quieren leer, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bueno, en otras versiones, tal vez si usted tiene otra versión, dice un poco diferente, pero esta es la versión Reina Valera. Entonces, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, creo que el capítulo número 1 de este libro está súper enfocado, y me parece genial comenzar a hablar de que todo comienza de Dios. Y algunos dirán como, no, pero yo no soy creyente y yo sé que, no sé, ¿verdad? Dios, todo comienza en Dios. Pero bueno, tal vez usted tiene muchas dudas, y para leer este libro, usted no tiene que ser realmente cristiano o creyente. También puede leerlo sin ser creyente y puede cuestionar todo lo que está acá y decir, bueno, voy a ver, voy a seguir. Y se va a dar cuenta, al final se lo garantizo, y se va a dar cuenta que hay un Dios y que todo comienza con Él. Entonces, para encontrar mi propósito en la vida, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en mí? Y ese creo que ese es el título del libro, es eso, ¿no? Una vida con propósito. Y automáticamente uno lanza la pregunta, ¿y cuál es mi propósito en la vida? Y ya empieza uno automáticamente a ser egoísta y pensar en mí, en yo. Y creo que, parafraseando la pregunta correcta sería, ¿cuál es el propósito o los propósitos de Dios para mi vida? Que me van a ayudar a cumplir los propósitos de Dios en la tierra, para cumplir su mandato, lo que Dios nos ha encomendado. Entonces, si vemos ahí, el enfoque está como, ok, sí, Dios, yo tengo un propósito, pero no es para mi beneficio. Obviamente, como dice Mateo 6:33, ¿verdad?
que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces Dios no se queda con nada. Él simplemente va a decir, esta persona, este hijo, esta hija está buscando de mí. Y no es egoísta. Entonces, por lo tanto, como le dijo Salomón, te voy a dar esto porque no pediste esto para ti. Entonces es interesante ver cómo Dios trabaja. Entonces creo que el primer enfoque que uno debemos tener es como, no voy a enfocarme en mí, no voy a ser egoísta. Entonces tenemos que darle la vuelta y decir, nacimos para hacer la voluntad de Dios, como la voluntad del Padre, como Jesús mismo dijo, ¿verdad? Él vino a la cruz, Él vino a la tierra y Él no se enfocó en Él, ¿verdad? Como humano hubiera dicho morir por otros, no, pero bueno, dijo, es la voluntad del Padre. Y aunque el Jesús humano tal vez no lo entendía al 100%, el Jesús, la parte eterna, la parte santa, Él sí lo entendía y decía, no, yo debo cumplir la voluntad del Padre. Entonces Dios es el punto de partida. Sin Él, mi vida no tendría ningún sentido. Solo en Él encontramos nuestro origen, identidad, sentido y propósito. O sea, qué bendición, ¿verdad? Imagínense que el éxito de la vida, sus metas, sus sueños dependan de encontrar su propósito. ¿Cuál es su identidad? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Imagínense, empieza a transformar nuestra mente, como dice Romanos 12:2, y empieza a decir, como yo no soy de este mundo, yo vine acá para avanzar y expandir el reino de los cielos. Y no significa que usted va a empezar, ya desde mañana yo voy a convertirme en predicador. Hay muchas formas de expandir el reino de los cielos. Entonces, el tener el éxito en la vida o el alcanzar las metas no garantiza que hayamos cumplido el propósito, y este es el llegar a hacer aquello para lo que Dios nos creó. Esto nos dará un sentido para nuestra vida. Entonces, tener éxito no nos va a dar sentido a la vida. Es parte de ese proceso, sí. Pero identificar, encontrar para qué Dios nos creó, eso de verdad es súper importante. Y algunos, como decía al inicio, y entonces Luis ya encontró el propósito de Dios para su vida. Yo podría ser honesto y decir sí y no. Y va a decir, qué contradictorio, ¿verdad? Como está hablando de motivando a otros a encontrar el propósito de su vida y Luis no lo ha encontrado. Yo siento que sí lo he encontrado y estoy trabajando en ello, pero he descuidado algunas áreas. Y yo no sé qué áreas he descuidado. Algunas sí estoy muy seguro que algunas veces he descuidado la oración. Aunque en otras yo sé que sí he estado fielmente siguiendo lo que Dios ha encomendado para mí. Pero ese no es el propósito, hablar de mí hoy. Entonces, pero lo que sí les puedo decir es que yo conozco, y luego hay un capítulo más adelante que lo menciona en el libro. De esos 5 propósitos que menciona el libro más adelante, yo estoy trabajando en al menos 2 de ellos. Propósitos específicos de Dios para mi vida. Pero yo siento que aunque encuentre uno como ser humano, esto es lo que Dios lo encomendó. Los pastores puedan decir, este es el llamado que Dios me hizo. Ahora, ¿está trabajando al 100% en ese llamado? ¿O está siendo mediocre? Y eso, aunque suena fuerte esa palabra, pero mediocre es simplemente hacer las cosas a medias. Y eso es lo que yo me pongo a pensar y decir, como a veces sí estamos en el camino correcto, pero no estamos dando el 100. Y por eso debemos volver a analizar y estudiar como Dios, qué es lo que dice su palabra, ¿verdad? Y eso es lo que estoy haciendo yo ahorita, y quiero meterme en estas 40 semanas y decir, voy a indagar de nuevo, voy a leer versículos de la Biblia que hace tiempo leí, estudié, memoricé, apliqué en mi vida, pero por alguna forma me distraje, y esas distracciones que vinieron a mi vida me desviaron, pero ahora quiero volver. Entonces, saber el propósito de su vida no significa que usted ya lo hizo todo. Saber significa que viene un compromiso más grande, y ese es aplicarlo. Y luego, como dijo alguien, llegar a la cima exitosamente o empresarialmente no es lo más importante. Lo más importante es mantenerse allá, en lo más alto. Y eso es muy difícil. Entonces, para conocer la razón de nuestra vida, debemos preguntarle ¿a quién? A Dios. Porque como leía, como en el audio, ustedes escucharon, decía, uno se le pregunta, ¿verdad?, al Creador. ¿Para qué me hiciste? Vos, o usted, o tú. ¿Para qué me hiciste? ¿Para qué me creaste? ¿Para qué usted me creó a mí? Y hay que ir al Creador, ¿verdad? No hay que ir al inconsciente uno y decir como yo, ¿para qué?
porque soy bueno, ¿para qué? No, ¿verdad? Como hay que ir allá, al creador, porque él tuvo su idea y él tiene, ¿verdad? Como decir, no, este instrumento se supone que es diseñado para esto. ¿Por qué lo están utilizando para otra cosa? ¿Para qué están desperdiciando su potencial? Entonces debemos preguntarle a él. Y en su palabra encontramos la revelación de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y pueden leer Efesios 1:11. Dios no es solo el punto de partida de nuestra vida, sino la fuente de ella. Encontraremos nuestro propósito e identidad en nuestra relación con Cristo. Entonces yo siento que muchas veces, ¿verdad? Como les decía, sabemos algo, pero ¿qué pasa si vamos el domingo a la iglesia o hoy encontramos un mensaje poderoso? Pero ¿qué pasa? Lo olvidamos porque ya no lo ponemos en práctica, o mañana estamos esperando lo del próximo viernes o el próximo domingo, no sé cuándo se reúna, o cuando usted conoce a alguien súper interesante, va a decir, wow, esta persona me inspiró increíblemente, pero después, como no tuve el interés, la iniciativa de construir una relación con esa persona, profesional, de amistad, laboral, lo que sea. Pero ¿por qué perdemos la motivación? Porque hay distractores y esos distractores nos desvían. ¿Quién es el que pone esos distractores? Satanás. Ahora, ¿cómo podemos nosotros evitar eso? Bueno, fácilmente, construyendo una relación más fuerte y sólida con Dios. Porque si Él está con nosotros, pero Él nos va a ayudar y decir, bueno, todos esos ataques a la mente, al corazón, Dios nos va a ayudar o nos va a proteger de ello, como un escudo. Entonces, Dios... bueno, como decía, no es el punto de partida de nuestra vida, Dios es la fuente. O sea que si Dios, estamos diciendo, si Él es el recurso, cada vez que tengamos algo, decir como, Señor, ¿por qué tengo estas dudas existenciales? ¿Por qué tengo como que no sé, algo está mal en mi vida? Bueno, vayamos a la fuente, ¿verdad? Dios pensó, diseñó y planificó nuestro propósito desde el principio. Y todos somos parte del propósito universal de Dios, porque la vida sin Dios carece de sentido. Estas fueron algunos comentarios que encontré por ahí y otras que pues yo he escrito, y me he dado cuenta que sí, hay muchas cosas que uno puede decir como, pero entonces ¿cuál es el propósito de mi vida? Entonces durante el libro se va a dar cuenta. Yo lo estuve también leyendo, aparte que lo leí, también lo escuché y decía como, wow, ¿verdad? El libro no le va a dar a usted el propósito de su vida, pero sí le va a decir dónde está la fuente de eso. Y el primer capítulo es Dios, la fuente de Dios. O sea que todo proviene de Él. Todo fue creado para Él, para adorarle y para estar enfocado en Él. En el libro, en el audiolibro, hay algunas preguntas de reflexión. Y esas es muy bueno que usted las analice y las responda. No tiene sentido que yo las diga acá o las conteste porque eso es algo muy personal. Pero sí es importante responder esas preguntas que están al final de cada capítulo. Entonces, como cuál es el punto de reflexión, cuál es lo que yo debo estar pensando tal vez el resto de la semana. Como, bueno, hoy escuché este audiolibro, pero ¿y qué sigue? ¿Qué voy a hacer? Si lo voy a hacer una vez por semana como yo. Entonces tengo que ver como, ok, todas esas preguntas, todas esas notas, ¿dónde profundizo más? Bueno, voy a profundizar más que dice que Jeremías 17, 7 y 8. ¿Y qué es eso? ¿Qué dice Efesios 1, 10? Y para ir cerrando, les voy a leer ese versículo para los que no lo tienen. Jeremías 17, 10. Perdón, Jeremías 17, 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuándo viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará. En el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Imagínense, bendito el varón que confía en Jehová, porque será como un árbol plantado. Imagínense un árbol plantado al lado de agua, una fuente de agua, nunca se va a secar. Y ahorita que yo estuve 2 semanas de vacaciones, yo decía, mis plantas, porque tengo un huerto ahí que estoy ayudando a crecer y a darle fruto, para que dé fruto, y veía que algunas plantas o hojas se estaban secando, y yo digo como, porque con 1, 2 o 3 días que una planta no reciba agua, y cuando ya está necesitando y hay mucho sol, empieza a secarse. Después es muy difícil que vuelva a lo verde, a como estaba antes. Sí se puede lograr,
pero tarda muchísimo. Y así somos nosotros también. Imagínense, nos alejamos de la fuente y luego decimos como: Dios, perdóname, sí, pero quiero que tú seas mi fuente otra vez, mi fuente de agua viva. Y tú dices sí, pero ese proceso de recuperación es como un tiempo perdido, es algo que es más lenta la recuperación. No es como que uno dice, bueno, ya Dios está conmigo y ahora como que ya voy a agarrar la velocidad del estilo de vida que Dios quiere para mí. Y no, lastimosamente, si uno peca, hay consecuencias, ¿verdad? Es como que si usted viola la ley o rompe las reglas, hay consecuencias. Y muchas veces de esos son retrasos, son problemas económicos, problemas de salud. Y hay que ser un hijo responsable y pues actuar de acuerdo a los propósitos de Dios y acatar las consecuencias. Como cuando uno viola una ley de tránsito, por ejemplo, y está esperando que el policía no le saque una esquela, una multa. Lastimosamente, si violó una ley de tránsito y lo multan, hay que pagar. Bueno, que Dios les bendiga. Esperemos que esto nada más despierte curiosidad. Y si ustedes tienen duda y quieren que le pasemos el libro completo, el audiolibro, que son, solo para darles una idea, son alrededor de 11 horas y media que vamos a estar reproduciendo, comentando en las próximas 40 semanas. Imagínense, alrededor de 10 meses. Pero bueno, el tiempo es relativo, así que mucho en 10 meses a veces no hace nada productivo. Y imagínense que esto van a ser los 10 mejores meses de su vida. Espero que también escuchar de ustedes me ayude, me motive a también tener disciplina y no desanimarme. Así que el Señor les bendiga, que el Señor nos dé perseverancia. Gracias por siempre estar pendientes de la programación de CTV Internacional y nos vemos el próximo viernes, si Dios así lo permite. Hasta luego.